En México continúan las manifestaciones de profesores quienes han anunciado el rompimiento del diálogo con el gobierno federal al no aceptar condiciones que los obligan a regresar a sus puestos de trabajo para continuar con las conversaciones. Los profesionales insisten en la derogación total de la reforma educativa. Uno de los puntos más rechazados es la evaluación de los docentes. Aquí seguimos, ahí estamos en ese nudo gordiano que significa esta evaluación. Para hablar sobre este tema, para entender, para ampliar, quiero saludar a María Teresa Ortuño. Ella es presidenta de la organización Suma por la Educación. Gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Señor Ortuño, una vez más, México es epicentro de estas movilizaciones. ¿Hasta dónde llegan estos enfrentamientos entre maestros y gobierno mexicano? Lo que ocurre es que no sabemos si son enfrentamientos o son acuerdos. No nos ha quedado claro a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil qué es lo que está ocurriendo, porque nos envía a la autoridad mensajes muy confusos. Voy a tratar de describirlo en un resumen apretado. En 2013 se aprueba una reforma educativa que consiste en cambios a 3 leyes. Se modifica la Constitución para generar la Ley del Servicio Profesional Docente, que habla de la evaluación y sus consecuencias. Y, por supuesto, cuidando que los maestros que ya tenían plaza, si no aprobaban después de 2 ocasiones una evaluación adecuada, pasarían a ocupar un cargo administrativo y ya no estarían frente a grupo, pero no perderían su trabajo. Es bastante benévola con ellos porque no les quita su fuente de ingresos. La siguiente cosa que se modifica, la siguiente ley, es que se crea la ley del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. La ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación crea una entidad que ya existía, pero existía por virtud de un decreto presidencial. Ahora ya es por ley y es un ente autónomo del Estado mexicano que va a normar todo lo relativo a la evaluación con criterios meramente técnico-pedagógicos, no con criterios políticos, que es lo que deseamos que ocurra, ¿verdad?, que sea técnico-pedagógico. Y se modifica la Ley General de Educación. Todo esto genera, lo digo apretadamente, un censo que se hizo de septiembre a diciembre de 2013. En algunos estados de la República, algunas secciones sindicales se opusieron al censo porque de ese censo se iba a saber cuántos y cuáles maestros realmente estaban frente a grupo para solo a ellos pagarles a partir de enero del 2015. Cuando se levantó el censo, hubo secciones del sindicato de maestros que se opusieron a ser censados. En su momento, cuando esto ocurrió a fines de 2013, el secretario, aquí le llamamos secretario, ustedes entiendo que le llaman ministro de Educación, dijo que ya nos veremos a los que no permitieron el censo, los veremos cuando no puedan cobrar en la primer quincena de 2015. Sin embargo, no solo se les pagó a todos, sino que se les aceptó por negociaciones políticas incrementar en más de 10,000 el número de maestros que ocupaban una plaza sin haber pasado por el proceso de la evaluación, que es seleccionar a los mejores para que estén frente a grupo. Entonces, vienen las protestas por el censo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Viene la protesta por el censo, se va iniciando en el resto del país, en la enorme mayoría de los maestros mexicanos, que después de una serie de explicables dudas que se les contestan, se tranquilizan y deciden aceptar la evaluación como una especie de, en el buen sentido de la palabra, de meritocracia, donde los mejores estén frente a grupo y donde ellos pueden pedir en qué áreas desean ser capacitados. Quiero decirlo, todos los días más de 1,5 millones de maestros, 1,800,000 maestros por ahí aproximadamente, se levantan a dar clases y lo hacen bien. Si ellos piden una capacitación en algunas áreas en donde sienten que puede ser mejor, eso está bien, de eso se trataba. Sin embargo, después de que hayan las protestas por el censo y protestas por el pago y consiguen el pago y consiguen incremento en el número de plazas a ser pagadas, ahora después de eso, el 29 de mayo por la tarde, viernes, una semana antes de las elecciones del 7 de junio, hace un anuncio a la Secretaría de Educación Pública en 33 palabras, sin dar una explicación, diciendo que se suspende indefinidamente el proceso de evaluación porque no están las condiciones adecuadas. No hay una autoridad
que haya dado la cara, que haya explicado por qué se suspende, cuáles son esas condiciones no adecuadas, qué hace falta para que sean adecuadas. Nadie lo consultó con nadie del Congreso, ni con nadie de organizaciones de la sociedad civil, ni con los ministros o secretarios de educación de los estados, ni con los gobernadores, con nadie. Es un aviso de la SEP que no tiene padre que salga a dar una explicación. Se guardan 10 días de silencio. El domingo pasado se hacen las elecciones el 7 de junio y el lunes por la mañana finalmente sale el secretario de Educación, Emilio Choife, a decir que se va a reanudar el tema de la evaluación porque nunca se canceló. El aviso que ellos emitieron decía suspensión. Ahora, señor Ortuño, creo que ha sido usted bastante clara y explicativa. ¿Cuáles son las demandas puntuales de los trabajadores de la educación? ¿Por qué tanto rechazo y crítica a una iniciativa que, según el gobierno, buscaría mejorar la calidad y nivel de la educación en el país? ¿Temor quizás a un recorte masivo? No tiene por qué existir ese temor a ese recorte masivo porque la misma ley lo dice, que quienes no aprueben en 2 ocasiones consecutivas la evaluación pasarán a realizar tareas administrativas. No tienen por qué temer quedarse sin trabajo. Lo que ocurre es que México tiene que garantizar que los mejores maestros de las escuelas públicas estén frente a grupo. Pero debo precisar algo, es una absoluta minoría la de estos maestros que llegan a paralizar la ciudad y son percibidos por la opinión pública como que todos los maestros son así. Estamos hablando de unas pocas decenas, 10, 12 mil, 30 mil maestros que están en esta actitud frente a casi 1.800.000 que están cumpliendo cotidianamente con su labor. Lo sorprendente es que el gobierno los escuche, los atienda y les conceda las demandas que exigen, haya concedido que se suspendiera sin explicación el proceso de evaluación y ahora nos digan que no, que ellos nunca cancelaron nada, que nada más lo suspendieron. Pero lo que quiero destacar es que cuando se hizo el anuncio de la suspensión el 29 de mayo por la tarde, hubo una intensísima reacción de la sociedad civil a través de redes sociales, a través de desplegados de comunicaciones, de los medios que tenemos los ciudadanos para expresarnos, las organizaciones, para exigir en beneficio de los maestros que sí hacen su tarea, que sí están frente a grupo y que sí quieren ser evaluados y que quieren aprovechar la evaluación para mejorar aquellas áreas que la evaluación arroje. La enorme mayoría están en favor de la evaluación. El problema es que el gobierno manda una señal de que es el mismo que violenta la ley y la Constitución. Pues quiero agradecer a María Teresa Ortuño, ya es presidenta de la organización Suma por la Educación, por habernos acompañado y ayudarnos a entender el porqué de las protestas, cuáles son los temores, cuáles son los planteamientos. Gracias por acompañarnos en NTN 24. Gracias por esta oportunidad.